Quiero hacer contacto en Caracas, Venezuela, con el reconocido abogado constitucionalista, el doctor Asdrúbal Aguiar, quien además fue ministro de Relaciones Interiores y actualmente es director del Foro Internacional Iniciativa Democrática de España y las Américas, el cual integra a 38 expresidentes iberoamericanos. Doctor Aguiar, gracias por atendernos. Bienvenido a NTN 24. Estimado Carlos, grato placer saludarte y saludar a tu audiencia. Un placer, por supuesto. Quería preguntarle por el escenario jurídico que se presenta en Venezuela luego de que asuma la oposición esa mayoría en la Asamblea el próximo 5 de enero. Ya, por ejemplo, Nicolás Maduro ha dicho, no voy a firmar, que le corresponde darle el ejecútese a una eventual ley de amnistía que le otorgaría libertad a los llamados presos políticos. Cuando se presenta ese conflicto, el presidente dice no va la ley. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué vía la oposición podría dar la libertad a los presos políticos venezolanos? Mire, lo primero que quiero señalar es lo siguiente. El presidente Maduro, en la reunión que sostuvo con los 6 expresidentes encabezados por Andrés Pastrana y que integraron la misión de IDEA, él les hizo una promesa muy clara. Era reconocer los resultados en caso de que él sufriese una derrota. Incluso agregó que si perdía las próximas elecciones, que están pendientes también en Venezuela de realizarse, él prefería eso a comprometer la paz de la República. Hay que entender también que dentro del propio gobierno hay una suerte de fractura desde el punto de vista de sus distintos grupos, y ciertamente que después de haber sufrido una derrota tan demencial, tan descomunal, producto de un tsunami electoral como el que ocurriera el 6 de diciembre, están todavía de luto, están sufriendo las consecuencias de esto, y ciertamente que el eje de la racionalidad está todavía distante del escenario político oficial. Así que no hay que desesperarse por este tipo de provocaciones. Las realidades tenderán a imponerse. La oposición logró de manera unitaria una mayoría hipercalificada, para llamarla de alguna manera. Es una mayoría hipercalificada que le permite a la oposición incluso incidir sobre los elementos orgánicos de la constitucionalidad y desarrollarlos mediante leyes e irlos cambiando. Pero en el fondo la oposición, tal y como lo hemos visualizado y apreciado en las primeras horas, con una gran serenidad, con un gran sentido de responsabilidad, no se ha dejado provocar por este tipo de circunstancias, que es lo que parece que le preocupa más a los titulares de algunos de los poderes públicos venezolanos, cuando en el fondo la exigencia fundamental que planteó el pueblo de Venezuela cuando le da este voto castigo de carácter plebiscitario al gobierno es fundamentalmente la necesidad de que se adopten medidas de carácter económico y social que logren paliar la severa crisis humanitaria en que está el país y que tenderá a agravarse durante los primeros meses del año 2016. Así que el primer mensaje va dirigido a esto. Y repito, la posibilidad de un choque de trenes no podrá tener en la realidad lugar en Venezuela, salvo que algunos sectores se pretendan atrincherar y poner al margen de la Constitución, incluso de espalda a la observación tan acuciosa que está teniendo la comunidad internacional sobre la situación venezolana. Yo tengo la esperanza, y no me atrevo a decir que la convicción, de que algunos acompañarán a sus dolientes hasta las puertas del cementerio, pero no se enterrarán con ellos. Hay ciertamente el fin de un ciclo político. Esto no significa que haya muerto el chavismo en Venezuela, sería una simplificación plantearlo en esos términos, pero ciertamente la mayoría nacional integrada por chavistas y antichavistas han mandado un nuevo mensaje, le han dado en este caso un mandato directo a los actores políticos para que se ocupen de resolver los temas más agoniosos que está viviendo y padeciendo la sociedad venezolana, más allá de las diferencias de carácter político. Y en este sentido debo señalar que en conversaciones que he tenido con los actores de la oposición, ellos están en esta línea y de una manera absolutamente consistente, totalmente unidos, mineralizados frente a esto, porque entienden que ese ha sido el mensaje electoral que se dio el 6 de diciembre, ¿no?
Doctor Aguiar, el presidente de la Asamblea Nacional, todavía vigente, Diosdado Cabello, le prometió a Nicolás Maduro nombrar a esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que estarían siendo jubilados, en este caso, pensionados, para que lo entiendan en otras partes del mundo que nos siguen también esta señal de NTN 24. ¿Qué va a pasar? Parece ilógico, fuera de orden, que esta asamblea, que ya se va a despedir, haga ese nombramiento tan importante. Dicen los analistas, los expertos, que el gobierno se estaría precisamente blindando para que las leyes de la oposición, o no las leyes de la oposición, las leyes de la asamblea, que es una nueva asamblea que asumirá el 5 de enero, pues si no le conviene al gobierno, sean paralizadas por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Este escenario es posible? Y le quería preguntar también, como una segunda parte de esta pregunta, si es posible deshacer esa designación que harán en los próximos días, en las próximas horas, la Asamblea Nacional. Bien, repito, dos aspectos que son centrales. En primer lugar, yo vuelvo a insistir, el gobierno está viviendo su luto en este momento. Ahora, el hecho de que el gobierno pretenda tratar de ejercer unas potestades, lo dijo el presidente de esa Asamblea Nacional ya agotada y desapoderada por la soberanía popular de Diosdado Cabello, que ellos ejercerían sus potestades hasta el último día. Si él hubiese leído algún libro elemental de derecho constitucional, se daría cuenta de que una vez producida la manifestación de la soberanía popular, no pueden los órganos constituidos tratar de rebelarse contra esa soberanía e incluso incurrir en un fraude constitucional. No sé hasta qué punto esto sea básicamente la postura de Cabello. No sé si la acompañen otro de sus compañeros dentro del chavismo, porque esto implicaría ponerse al margen del orden constitucional. Va, en otras palabras, y dicho coloquialmente, sería tanto como darle un golpe de Estado a la manifestación democrática que ocurrió el día 6. Ahora, desde el punto de vista constitucional, hay que aclarar lo siguiente. La nueva Asamblea, si se diese el caso y la hipótesis, ella no tendría por qué proceder a remover de sus cargos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque la situación que está planteada es otra. No es afectar el nombramiento de la persona A o de la persona B a quien se le ha asignado un cargo judicial o una función de defensor, sino que la Asamblea Nacional actual habría incurrido en un fraude constitucional que vicia de nulidad totalmente ese acto, y la próxima asamblea lo que tendría es simplemente que anularlo y dejar ese tema totalmente por cerrado. Pero repito, la agenda de la unidad democrática es una agenda que está comprometida con unos primeros pasos que tienen carácter profundamente, están profundamente arraigados en el plano de lo económico y de lo social, y habrá que ver si ciertamente, antes que operar el sentido de la supervivencia política, el relanzamiento legítimo de las esperanzas revolucionarias para quienes todavía creen en la viabilidad del socialismo del siglo XXI, no sé si ellos pretenden enterrar esto de cara a la comunidad interna y a la comunidad internacional de manera inmediata, o simplemente abrir los espacios de concertación y de diálogo que en definitiva logren que el país, chavistas y antichavistas, logren salir adelante, ¿no? Doctor Aguiar, ¿un funcionario público como un ministro, como un representante de otro poder, puede negarse a ser interpelado en la Asamblea Nacional? Lo digo porque hay en esa propuesta de 16 leyes y acciones que tomará la Asamblea Nacional una vez se tome posesión el próximo 5 de enero, está precisamente interpelar a funcionarios que tienen que ver con los problemas de alguna manera que viven los venezolanos en este momento. Mira, las potestades de la Asamblea Nacional están claramente señaladas en la Constitución. Ellos tienen una función de control con relación a la totalidad de los poderes públicos. Ningún funcionario puede en este caso asumir una posición de contumacia o de rebeldía ante esa posibilidad. Está obligado a rendir cuentas. Los ministros pueden ser susceptibles de un voto de censura que los remueva del ejercicio de sus funciones por parte de la misma Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene la potestad para legislar, y hay que recordar esto: el presidente de la República puede devolver una ley al Congreso con unas observaciones, devolver una ley, en este caso a la Asamblea, con algunas observaciones, y la Asamblea tiene la libertad de acogerlas o no acogerlas, o insistir en la aprobación de la ley, y en caso de que el presidente no la publique,
no decida no ejecutarla, lo podría hacer en su propio diario oficial, la Asamblea Nacional. Así que todas esas vías desde el punto de vista constitucional existen, todavía más cuanto que, repito, se trata de una asamblea que por primera vez en la historia tiene una mayoría hipercalificada, vale decir, es una asamblea que tiene una unidad de criterio con relación a lo que reclama y necesita el país, que podrá en definitiva ponerlo en marcha. No sé hasta qué punto, repito, algunos funcionarios que están en los poderes del Estado, que han tenido una sumisión incondicional frente al régimen que ha estado establecido en Venezuela, pretendan al día siguiente, repito, hundirse con el Titanic o acompañar a sus muertos hasta las puertas del cementerio o enterrarse con ellos. O sea, yo creo que aquí se va a imponer, repito, la sensatez y la racionalidad, porque hay un hecho central, o sea, el país y el chavismo, que votó con la oposición de manera abrumadora, le está reclamando al presidente de la República sus acciones equivocadas o sus omisiones deliberadas por haberse atrincherado con un modelo político y económico que ha sometido a Venezuela a una suerte de catástrofe humanitaria inexplicable. Un país que ha sufrido un milagro económico al revés después de haber gastado 1.000 millones de dólares en el curso de la última década. Así que lo primero, atender a la gente y sus necesidades, y ya veremos si el gobierno o algunos actores de los poderes públicos, eso habrá que verlo en la realidad, se atreverán a desafiar abiertamente lo que constituye una manifestación clara y definitiva de la voluntad popular, que, repito, integran opositores y chavistas que de conjunto le han dado un voto castigo al gobierno. Al final de cuentas, doctor Aguiar, le queda mejor al gobierno apostarle al diálogo que a una confrontación con un poder que, según le entiende usted el día de hoy, está blindado con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, mire, es que hay un hecho que es central. O sea, esto va a probar en el mundo del chavismo y sobre todo en el discurso que ellos han trasladado al mundo internacional, con la primera señal que puso de manifiesto Nicolás Maduro, el saber si efectivamente son demócratas o no son demócratas. La democracia impone y exige diálogo. No implica tener que asumir como válidas las posturas de su adversario político o que el adversario político asuma definitivamente las posturas de los otros. Pero repito, para ponerlo en términos coloquiales, es como que un paciente se está muriendo sobre una camilla en un hospital y comienzan los dos médicos presentes a discutir sobre si operan el corazón por el lado izquierdo o por el lado derecho. Lo que hay que tratar de salvar a ese paciente, y yo creo que en definitiva ese es un acto de responsabilidad que la propia historia se lo va a cobrar a quienes se equivoquen justamente frente a este signo y a este mandato muy claro que le ha dado el pueblo de Venezuela a quienes ha votado y dirigido fundamentalmente al gobierno del presidente Maduro. Obviamente entiendo que el presidente Maduro tiene sus cabras en este momento un tanto enloquecidas, tiene que irlas ordenando de allí en determinado momento, a lo mejor sus discursos destemplados que avanzan y retroceden, pero repito, aquí existe incluso, debo decirlo con toda responsabilidad, un eje estructurador del poder y que tiene el monopolio de la fuerza, que de una manera muy clara y meridiana, el día 6 de diciembre, dijo: hay que respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano. Los expresidentes, por cierto, que se entrevistaron con el propio presidente Maduro, con la canciller de la República, Delcy Rodríguez, recordaban que el presidente Chávez en el año 2007 aceptó su derrota y la digirió. Lo que implica que quienes actualmente han sido derrotados dentro de un ejercicio electoral justamente por errores, el problema no está en este momento tratar de comenzar a buscar culpables en el imaginario, sino recordar que si por esos errores se ha producido esta derrota electoral, lo que hay es corregir, lo que hay es que enmendar, lo que hay es que dialogar para que de conjunto todos los actores políticos de Venezuela saquemos en primer lugar
al país simplemente del hueco en que se encuentra metido y que están padeciendo, repito, las grandes mayorías, los sectores más necesitados. Aquí hay una discriminación de sectores sociales porque todos están sufriendo la carestía y la inflación en términos trágicos desde el punto de vista alimentario y desde el punto de vista de la salud, ¿no? Es Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista. Quiero agradecer que amablemente haya atendido nuestra invitación el día de hoy aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Un placer, doctor.